Listo. Bueno, muy buenos días, apreciados compañeros. Vamos a hacer el aporte del video ay, no, madre, se me va. El video informativo sobre imaginología pediátrica, taller número 2. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla, sí? Ya, Sí, señor. Bueno, el primer caso clínico. Entonces yo lo voy diciendo y vamos debatiendo, ¿listo? Sí, señor. Entonces tenemos dos pacientes. Uno citado en la agenda de radiología convencional. El primero es un lactante masculino de 1 año, a quien se le solicita una radiografía de cabo faríngeo. La mamá argumenta que previamente le habían realizado este estudio en otra institución con malos resultados por diferentes tomas radiográficas, sin éxito en el diagnóstico, motivo por el cual, por movimiento constante del paciente. Entonces, primera incógnita, ¿cómo manejaría esta situación con el familiar del paciente? Pues bueno, en buenos primer días, lugar, compañeros. Oscar, sí, o sea, buenos bueno, días, compañeros, ¿cómo me les va? Mi nombre es Oscar Espitia. Bueno, primero que todo, hay que tratar como de calmar los ánimos porque a veces esos familiares vienen ya con ese antecedente negativo de otra institución. Entonces hay que como tratar de controlar la situación, siendo muy claros, tratar de explicarles un poco el procedimiento y pues que ellos noten nuestra forma más humana de tratarlos. Considero que esa es Ok. como la cuota inicial antes de iniciar este tipo de procedimientos. Continúe, Ronaldo, qué pena ahí haberle interrumpido. bueno, compañeros, buenos días. Referente pues a lo que se mencionó anteriormente, yo creo que lo primordial es tener un buen manejo tanto de, de la actitud de nosotros como tecnólogos, tanto como del paciente y el acompañante, porque pues el familiar, como lo decía Oscar, puede llegar de forma alterada, entonces es importante que nosotros, antes del estudio, se le informe al padre de familia que se va a necesitar del apoyo de él. Entonces, de pronto, al momento de sujetar al niño o, o al momento de que vayamos a adquirir la imagen, entonces hay que ser muy claros en eso. Ok, total. Compañeros, buenos días. Sí, bueno, podemos también resaltar la comunicación que debemos tener tanto en el paciente como en el familiar del paciente para poder darle una buena información y a través de eso tomar unas imágenes correctas. Entonces, siempre tenemos que tratar de llevar el diálogo con ellos para poder lo que nombraba anteriormente, una buena comunicación para no el familiar no vayan a entrar en una crisis nerviosa por lo que el médico les puede acabar de informar y por todo lo anterior. Ok, sí, sí, nosotros como tecnólogos tenemos que tener muy claro nuestro procedimiento y nuestro proceso a seguir. Es de vital importancia de nosotros como tecnólogos brindarle la confianza tanto al paciente como al familiar para que este estudio pues salga lo más perfecto posible. En segunda hipótesis, ¿qué dosis o técnica utilizaría para un diagnóstico correcto, limitando la dosis máxima permisible para este paciente? Bueno, pues siempre tenemos que una exploración pediátrica, perdón, puede ir desde el 1 miliamperaje a los 8 miliamperajes. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta que los niños son más radiosensibles que los adultos. Entonces, debido a su mayor proporción de células inmaduras y profilerantes, porque además de eso, los niños son, como le acaban de decir anteriormente, son más sensibles a la radiación que nosotros los adultos. Entonces siempre tenemos que manejar radiaciones muy bajas para no irradiar al paciente de más. Bueno, yo creo que aquí pues como tenemos un paciente bastante, bastante pequeñito, bastante, eh, podríamos aplicar
según una técnica de un kilovoltaje como máximo de 57 en últimas condiciones. Sí, si de pronto se requiere, pero como buscamos una dosis mínima, entonces lo podemos hacer por debajo de este nivel de kilovoltaje. Y lo que decía nuestra compañera, pues también es importante que el posicionamiento del paciente sea el adecuado para que no tengamos que realizar otra toma. Sí, exacto. Tenemos también tener en cuenta el principio de Alara, ¿no? Que es lo más eh, tan bajo como sea razonablemente posible. Ujú. También tenemos que tener en cuenta en cuestión del kilovoltaje y el mini amperaje, que hay varios equipos. Sí, hay unos equipos que son viejitos que el tiempo los mide en fracciones, el otro los mide de 0 a 5, 0 a 25, el otro hay otros que los miden en números enteros como 1, 2, 3, 4. Sí, entonces también dependiendo del equipo, pues debemos manejar el equipo con el que estemos Y manejando, ahí, siempre y cuando manejando pues un protocolo que sea conveniente para el paciente. sí, ahí también hay que tener en cuenta que al utilizar Buki o al no utilizar un Buki, pues también hay que subir los niveles. Entonces, pues todo eso todo tiene que ver con la adquisición final. Ujú. Para este tercer punto, dice, si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar el máximo movimiento y así adquirir un estudio diagnóstico? Bueno, pues en esos casos siempre debemos, para esa clase de pacientes, pedir la ayuda de que vengan los dos padres o dos adultos para poder que cada padre sujete una parte del cuerpo y hacer lo mínimo de exposición para hacer una sola toma y así hacer la toma correcta. Ok. Y yo de hecho consulté con un tecnólogo ya profesional y él me manifestó exactamente lo mismo, que sí se requería la presencia de dos acompañantes para poder posicionar de manera correcta al paciente, dado que es un menor de edad. Sí es muy importante la presencia de dos acompañantes, en este caso de pacientes, ¿no? En este tipo de pacientes. Es muy recomendable que estén los dos. Ok. La otra pregunta dice, ¿el paciente y el familiar requieren algún tipo de protector? Bueno, yo digo que lo primordial de un estudio imagenológico por radiaciones es la protección, tanto del paciente como del acompañante y nosotros como tecnólogos. Entonces, si nosotros requeremos la ayuda del familiar, pues debemos suministrarle un chaleco y un protector en el cuello. Entonces, creo que es fundamental eh, utilizar el protocolo de protección adecuado en estos casos. Sí, de hecho, lo más recomendable en este caso, pues para los dos acompañantes sería que utilizaran el chaleco plomado, ¿no? Dependiendo del estudio que se va a tomar, ¿no? Si el paciente Exacto. hay que tomarle un tórax, pues se daría la protección de parte de las gónadas con el protector gonadal. Quinto punto, ¿cuáles son los estudios más solicitados en los infantes y niños en radiología convencional? Bueno, normalmente esto es algo muy a diario, ¿no? Que encontramos un tórax, un abdomen simple, en busca de identificar pues afecciones de pronto de tipo pulmonar por congestiones o motivo que sean de pronto dolores abdominales por gases. Entonces, siempre son como las más comunes en la zona de imagenología. También el Pues yo también grafograma, ¿no? puedo, sí, ajá, exactamente. Las extremidades inferiores, extremidades superiores, siempre son muy solicitadas en los estudios de rayos X en los infantes, pues debido a que los niños pues presentan más caídas
más que congestiones, más que dolores de estómago, presentan más caídas repentinamente, entonces por eso es, para mí es una de las más solicitadas, es extremidades inferiores y extremidades superiores. En la parte cuando, en la parte abdominal, pues también por obstrucciones, ¿no? Sí. Generalmente los pediatras a los niños les envían rayos X de abdomen simple, es por presentar obstrucciones intestinales. Ok. Entonces, nuestro segundo paciente se encuentra ubicado en una unidad pediátrica con diagnóstico de neumotoras, que Ujú. requiere una rayos X de tórax. Entonces, dice, ¿qué proyección se debe realizar que garantice un diagnóstico confirmatorio? Pues siempre se debe utilizar las proyecciones en AP y lateral. En esas dos proyecciones podemos observar bien algún síntoma que ya tenga el niño, ya Sí, pero sea también hay que tener en confusión. cuenta, hay que tener en cuenta de que si la proyección lateral no se puede hacer de pronto porque el paciente pues no se pueda mover mucho, entonces pues simplemente se le toma una AP. Exacto, tenemos que tener muy en cuenta que el paciente está en una unidad de cuidados intensivos, que probablemente está intubado, ¿sí? Entonces yo pensaría que la proyección más adecuada sería una AP, pero como estamos tratando un esto, neumotórax, ¿sí? Pues sería en una posición semisentado, semifowler, para poder tomar un buen diagnóstico. Obviamente con la ayuda del personal de la unidad. Sí, se Sí, podría claro. elevar el espaldar de la cama, ¿no? Ujú. Sí, Y así Sí, se obtendría minimizar un... el máximo Ajá, movimiento. exacto. segundo punto, ¿cómo garantiza el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y el tecnólogo que realiza este estudio? Como veníamos diciendo anteriormente, para utilizar una radiación baja o menos, para irradiarnos menos, es posicionar el paciente correctamente para hacer una sola exposición o las que se requieran exactamente sin tener que repetir exposición. También Ok. otra sería la colimación. Esta es muy importante para no generar radiación dispersa, dado que pues estamos en una unidad de cuidados intensivos donde hay enfermeros, fisioterapeutas, médicos, pediatras. Entonces la colimación también juega un papel importante ahí a la hora de tomar un estudio a un paciente en esta área. También la distancia juega un papel muy importante. Al momento de hacer la toma, recuerde que tenemos de mínimo 3 metros de distancia en el punto del foco, para que no haya una de 3 a 5 metros es la distancia. Y nosotros como tecnólogos debemos utilizar nuestro chaleco plomado, nuestro protector de cuello al momento de realizar la toma. Informar al personal que se va a realizar el disparo Exacto, de las, para que pues no estén ahí cerca. Entonces que la radiación dispersa pues no los afecte a ellos también. exacto, sí, señor. Ok, vamos con el tercer punto. Dice, se requiere cambiar de posición al paciente, el cual se encuentra intubado. ¿A quién le debe solicitar ayuda de la unidad? No, en esos casos, si el paciente, pues tengo entendido que si el paciente está hospitalizado y está inmóvil, solamente debemos hacer la más adecuada, que es la P, y así no generar algún que se desprenda alguno de los que tienen programado, ya sea un catéter o ya sea lo que tengan una intubación o algo y no se lleve a una práctica mal hecha a la hora de hacer la exposición. Entonces, por lo general, se debe hacer solamente la AP en ese caso. Bueno, en este punto, para un movimiento de cambio de posición, pues se necesita del personal de enfermería, que sean ellos pues los que manipulen la camilla. Si hay necesidad de colocar al paciente en una inclinación un poquito más
más alta en la sedestación, Mm. si se requiere. También para complementar ahí, se debe de pedir ayuda al encargado de la vía respiratoria del paciente, que en las unidades de cuidados Fisioterapeuta, sí. intensivos son los fisioterapeutas. A ellos son los que principalmente se les debe pedir colaboración y son las personas idóneas para podernos colaborar en cuanto al movimiento del paciente que está entubado. Ok. Entonces, ¿cuál es la técnica más adecuada para este tipo de examen en este paciente en la unidad de cuidados intensivos? Pues supuestamente con la aclaración que nos dio el tutor en el foro, dice que la más recomendada es la de kilovoltaje de 50, un miliamperaje de 0.2 y un foco fino sobre el chasis de 100. Ujú. ¿Alguno tiene algo para aclarar ahí? No, eso fue una recomendación que nos dio el profesor como tal. Sí, aunque dependiendo pues de las condiciones del paciente, entonces podríamos de pronto aumentar un poco, pero la idea es tener una dosis de radiación lo más mínima posible. Entonces, pues Entonces vamos con el otro punto. Es la tabla indicando los pacientes en pediatría según su edad y su clasificación. Entonces tenemos que los recién nacidos se clasifican de 0 a 28 días, el lactante menor se clasifica de 29 días a los 12 meses, el lactante mayor de 12 a 24 meses, el preescolar de 2 años a 5 años, el escolar de 6 a 11 años y el adolescente se clasifica de 12 a 18 años. ¿Listo? Entonces, el sexto punto, esta es una tabla según las edades y la técnica a utilizar en una radiografía de tórax. Esta técnica que colocamos acá es de un equipo digital, ¿sí? Ah, ok. Estas técnicas son de un equipo digital, ¿sí? Recuerda que puede variar, o sea, que hay equipos digitales, hay equipos manuales, hay equipos que son viejitos, que tienen las IPS de los pueblos, que manejan el amperaje y el mini amperaje lo manejan en fracciones, entonces todo eso varía. Entonces tenemos que en un recién nacido, en la proyección pues más adecuada siempre es la AP y la lateral en todos los estudios, ¿sí? Una técnica de un kilovoltaje de 50, un miliamperaje de 0.25 y un foco fino de 100 centímetros. Lo mismo para el lactante menor. Ya para el lactante mayor maneja un poquito más de kilovoltaje, que es un kilovoltaje de 60 y un miliamperaje de 1.5. Para el preescolar ya aumenta un poquito más, que es de 65, el mismo miliamperaje de 1.5. Ya el escolar ya se puede manejar con un poquito más, ya se le puede manejar con el Buki, ¿sí? A un foco fino de 150 a 200, con un kilovoltaje de 70 y un miliamperaje de 2. Ya para el adolescente, ya se maneja con un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 2 y un foco fino de 200 con Buki. Esto, como lo dije, con un equipo digital. ¿Alguna? sí, y la variación de, pues, de los equipos también influye en la cantidad del kilovoltaje y del miliamperaje, porque pues hay equipos en los que al utilizar Buki pues necesitamos subir el foco fino. Sí, señor. Entonces hay que tener en cuenta también pues el estado o la actualidad del equipo. Ok, sigamos. Entonces, aquí hay una aclaración. Cabe recalcar que toda la radiografía de tórax, lo ideal sería tomarla en las dos proyecciones, pero si hay alguna patología que se aprecia mejor en la imagen lateral. Pero ha habido ocasiones en que los niños jóvenes o adolescentes están en un estado crítico que solo se realiza el estudio antero-posterior. Tenemos nuestro segundo caso, que es un paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría de miembros inferiores a quien se le solicitó un rayos X de cadera, el test de Faril. Entonces, la primera pregunta, ¿qué proyecciones debe realizar las cuales garanticen un diagnóstico confirmatorio?
Bueno, Pues, pero hay muchos, dale, compañero Ronaldo. no, Tan que se hágale, hablan. dele, hágale, Rosa, hágale, que usted tomó la palabra primero, qué pena. Bueno, en estos estudios siempre debemos tomar una proyección en AP de caderas. Siempre tenemos que llevar una proyección de rodillas comparativas y tobillos bilaterales comparativos. Entonces ahí podemos, dependiendo del equipo, hacer una sola toma o hacer, por ejemplo, en el caso de los equipos ya más avanzados, que se pueden hacer como las panorámicas que llaman, donde se visualiza lo que es caderas, rodillas comparativa y de una vez aprecia los tobillos, ¿sí? Entonces en otros equipos pues ya manejamos diferente, que hay que hacer cada uno por aparte, que ya sea la cadera comparativa, las rodillas comparativas y los tobillos comparativos. Ok, sí, claro, tenemos unos equipos que son digitales, que los equipos digitales pues hacen una sola toma y obviamente pues la radiación es menos para el paciente, la exposición es menos y sale de una vez completo. En cambio Así hay como una otros equipos panorámica, ¿no? que son, ajá, la panorámica, hay otros equipos que son convencionales, pues ya se debe manejar lo que habló la compañera Rosa, que son las tres proyecciones, que son la cadera, las rodillas y los tobillos. Eso sí, en el test de Faril tiene que quedarse el paciente súper quieto, que no se mueva ni un milímetro. El segundo punto para este caso, ¿cómo garantiza el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, para el personal hospitalario y el tecnólogo que realiza este estudio? Bueno, como veníamos diciendo anteriormente, la técnica más correcta ahí es la colaboración del paciente, tomar una dosis adecuada, colocar la dosis adecuada y tomar la proyección exacta para no tener que volver a repetir y así no exponer tanto al personal como al paciente y los acompañantes a una radiación extensa. También es importante el hecho de brindarle usted confianza al paciente y al familiar. Eso influye bastante en cuanto a la cooperación de este paciente y que no se nos vaya a mover para poder hacer la toma exacta y precisa. Y como este tipo de estudio requiere completa quietud del paciente, siempre es importante como generar confianza en ellos, ¿no? Tanto en el familiar como en el mismo paciente, para que todo quede de manera perfecta. Otro ítem a tener en cuenta en cuanto a nosotros, pues utilizar los elementos de radioprotección, ¿sí? Chaleco aplomado y también refugiarnos ahí en el cuarto plomado, o sea, en la parte del panel del control. Es allí donde no hay ningún riesgo de radiación ionizante para nosotros como los tecnólogos, que pues estamos en formación, tenemos que tener muy en cuenta esa parte también. Y obviamente emplear buena colimación para no generar tanta radiación dispersa y cerrar la puerta a la hora de tomar un estudio para que nadie ingrese de manera, sí, sí, sin querer, pase a la sala y reciba dosis de radiación ahí, porque sí. Entonces, es preferible tener con llavecita a la hora que se va a tomar un estudio o avisar, no vayan a ingresar porque voy a tomar un estudio, sí, si no hay modo de cerrar con seguro la puerta. Compañero Alder, creo que se le fue como la señal al compañero Alder. Ah, No, compañera, qué pena. Esto, sigamos. no. ¿Cuál es la técnica más recomendada para este tipo de estudio? Pues, si, como hablábamos anteriormente, si es un equipo digital, pues el equipo digital maneja ya su propio kilovoltaje, que es un más o menos de 56, un miliamperaje de 12 y un foco fino de 100, dependiendo de la edad del paciente, ¿listo?
Si no, si en un equipo convencional, pues serían 3 tomas, ya dependiendo de la edad del paciente, pues lo manejaríamos el protocolo de la articulación coxofemoral, el de la rodilla y los de tobillo. Que es que ya me vas a acabar el tiempo aquí de Zoom, Ah, ok. entonces vamos a Bueno, adelantar un poquito. Y Compañeros, entonces, por pues, ¿qué último, digo? tenemos las proyecciones y posicionamientos en este test, que es el que tenemos acá, ya lo tenemos en la página, que más o menos son estas proyecciones, las proyecciones de cadera, las de rodillas comparativas y ujú, las de tobillo. Y es de resaltar que siempre se deben tomar en posición pues de cúbito supino. Siempre se deben tomar en esa posición. Eh, el paciente pues debe estar acostado para pues tener una mejor visualización de las estructuras. Listo, compañero, de igual manera aquí ya está la página de nuestro blog. Nos falta solamente ok, montar el video y queda listo. listo. Bueno, Listo, compañeros. Muchísimas Bueno, gracias. muchas compañeros. gracias Bueno, a gracias todos, a de verdad, todos. muchachos.